con Peña Nieto. 446 murieron en enfrentamientos con la Marina, por cada herido hubo 20 muertos. En 12 años de despliegues de combate al crimen organizado, los elementos de la Marina han sostenido 400 enfrentamientos con civiles presuntamente armados. El saldo es letal, 446 civiles muertos, el doble de los que han resultado lesionados. Por cada marino que ha caído en estos combates han perdido la vida 8 supuestos infractores. Datos oficiales y actualizados de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, a los que tuvo acceso Animal Político vía transparencia, muestran un cambio significativo en el índice de letalidad, mientras de 2007 a 2011 los combates habían dejado más de 200 civiles heridos pero ninguno muerto. De 2012 a 2019 la tendencia se revirtió y los civiles muertos superan ahora 20-1 a los heridos. En estos enfrentamientos también han perdido la vida 57 elementos de la Armada y 117 resultaron lesionados. De la totalidad de los enfrentamientos que ha tenido la Marina, y que en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se incrementaron, más de la mitad se concentra en 3 estados, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. En total son 23 distintas entidades donde la Marina ha sostenido enfrentamientos, incluida la Ciudad de México. Estudios y expertos han sugerido que los datos de letalidad de las Fuerzas Armadas en México muestran posibles casos de abuso de la fuerza. Lo anterior dado que la experiencia internacional indica que en conflictos armados convencionales el número de muertos es inferior al de heridos, y que cuando esto se invierte es posible reflejo de ejecuciones extrajudiciales o tiroteos masivos. Hay, por otro lado, analistas que dicen que la evidencia para afirmar lo anterior es insuficiente. No obstante, la CNDH ubica a la Secretaría de Marina como la cuarta dependencia con mayor número de recomendaciones por violaciones a derechos humanos. El parte de guerra a detalle. Los datos entregados por la SEMAR revelan que de 2007 a febrero de 2019 ha sostenido un total de 400 enfrentamientos con civiles armados. Hasta 2009 el número de combates fue mínimo, pero de 2010 en adelante ha promediado entre 30 y 60 enfrentamientos por año. La cifra más alta fue en 2017, con un total de 66 combates reportados. Producto de estos enfrentamientos han perdido la vida 446 civiles mientras que 272 resultaron lesionados. El reporte oficial de la Armada denomina a esos civiles como presuntos infractores. Esta lista podría incluir a civiles que no portaban un arma de fuego, pues lo que se solicitó a la SEMAR fue la cantidad de civiles muertos armados y desarmados, pero la dependencia no los diferenció. Como se advierte, la cifra de civiles que en choques con la Marina mueren supera casi 2-1 a los que resultan lesionados. Sin embargo, la proporción de letalidad registra tendencias radicalmente distintas en 2 periodos. De 2007 a 2011, periodo en el que tuvieron lugar 102 enfrentamientos, el saldo de presuntos infractores lesionados fue de 253, sin que se reportara uno solo que hubiera perdido la vida. En cambio, de 2012 a 2019, periodo en el que han tenido lugar 298 enfrentamientos, el balance es de 446 civiles muertos por apenas 19 civiles heridos. Esto significa una proporción de 23 presuntos infractores muertos por cada lesionado. La suma de ambos periodos, totalmente distintos en proporciones, es lo que deja como resultado una proporción de 2 civiles muertos por cada lesionado. El año con el mayor saldo letal fue significativamente 2017, en donde se registraron 66 enfrentamientos con un balance de 105 civiles muertos por apenas 5 heridos. La SEMAR también reporta afectaciones de su lado producto de estos combates durante 12 años. El saldo total es de 57 marinos muertos por 117 que resultaron lesionados. Aquí la tendencia de marinos caídos se ha mantenido más estable, siendo el año más mortífero 2010 con 13 marinos caídos en enfrentamientos, seguido de 2012 con 10 marinos muertos y 2017 con 8 elementos asesinados. En cuanto a lesionados, 2018 ha sido el año más rojo para la SEMAR con 28 elementos lesionados, seguido de 2011 con 23. En proporción, los datos muestran que tras 400 enfrentamientos, la Secretaría de Marina abate en promedio a 8 civiles supuestos infractores por cada marino que pierde en combate. Zonas de combate. De acuerdo con la información proporcionada, de 2007 a 2019 la Marina ha sostenido enfrentamientos con presuntos civiles armados en 23 de las 32 entidades federativas del país.
El punto de mayor conflicto es, por mucho, Tamaulipas. En esa entidad han ocurrido 172 de los 400 enfrentamientos reportados, lo que equivale al 43% del total. Ciudad de Reynosa, Matamoros, Tampico, San Fernando y Nuevo Laredo son los municipios de Tamaulipas que concentran la mayor parte de los incidentes. Sinaloa es la segunda entidad con la mayor cantidad de enfrentamientos reportados con 40 en total, figurando como lugares de batalla los municipios de Badiraguato, Cualiacán, Topolobampo, Navolato, Mazatlán, entre otros. Después le sigue el estado de Veracruz, con 34 enfrentamientos en múltiples municipios. En suma, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz concentran 246 de los 400 enfrentamientos, lo que equivale al 61.5% del total. Dichas entidades tienen en común que cuentan con puertos estratégicos, por lo que la presencia de la Armada es mayor, sumado a que han sido entidades base de grupos del crimen organizado como el Cártel del Pacífico, el Cártel del Golfo y los Zetas. Hay 5 entidades que registran entre 10 y 25 enfrentamientos, y son Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Jalisco. Aunque no son las más frecuentes, los datos también revelan que hay algunas entidades sin costas o salida al mar donde los marinos también han realizado despliegues y sostenido enfrentamientos. Entre ellas aparece, por ejemplo, la Ciudad de México con 3 combates registrados en Xochimilco y Tláhuac. La lista de las entidades sin salida a las costas que registran más combates la lidera el Estado de México, con 8. Las entidades donde no se reportan enfrentamientos de la Marina con civiles en los últimos 12 años son Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. ¿Cuál ha sido el combate que ha dejado el mayor número de civiles muertos? Según el reporte oficial, fue el ocurrido el 9 de febrero de 2017 en Tepic, Nayarit, en donde 12 presuntos infractores perdieron la vida, sin que se reportara algún lesionado. Del lado de la Armada el saldo fue de un elemento herido, sin bajas. Este enfrentamiento cobró notoriedad por las imágenes que se difundieron en redes sociales, donde se aprecia a un helicóptero naval realizando una serie de disparos desde el aire. La SEMAR informó que fueron disparos disuasivos, en un intento de que los agresores desistieran. La dependencia también indicó que entre los civiles abatidos se encontraba Juan Francisco Patrón Sánchez alias el H2, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva. El enfrentamiento con más bajas del lado de la SEMAR es el reportado el 30 de octubre de 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un saldo de 4 marinos que perdieron la vida. Del lado de los civiles se reportaron 2 lesionados. ¿Hay abusos de la fuerza? De acuerdo con algunos analistas, el índice de letalidad que presentan las Fuerzas Armadas en México, con un mayor número de contrincantes muertos respecto a los heridos, muestra que posiblemente se actúa con fuerza desproporcionada o abuso de la misma. En el estudio denominado Índice de Letalidad 2008-2014, menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad, elaborado por Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, se advierte justamente de esta situación. Los analistas citan, por ejemplo, que en la guerra de Vietnam la relación fue de 4 heridos por cada muerto, mientras que en el conflicto de Israel y Líbano dicho índice fue de 4.5 heridos por cada muerto. Pero en cambio, cuando se trata de crímenes de guerra o tiroteos contra civiles, este índice se invierte. Por ejemplo, en el tiroteo de San Isidro, California, en 1984 la proporción fue de 1.9 muertos por cada herido. Estos eventos, los casos en México, al analizarlos de forma agregada, muestran un patrón de comportamiento de las fuerzas federales que se aleja de los estándares nacionales e internacionales, que exigen que la fuerza se use respetando principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Aunque el índice de letalidad no es una prueba por sí sola, cuando se presentan con valores elevados son un fuerte indicio de una práctica normalizada del uso de la fuerza letal, señala el estudio. En contrasentido, un artículo publicado en Nexos por Omar García Ponce y Andrés Lajous advierte que los datos de muertos y heridos son insuficientes para concluir si hay o no un abuso de la fuerza, pues se necesitaría conocer otras variables como, por ejemplo, el total de agresores que participan en un enfrentamiento, el número de detenidos y de ilesos, entre otros. Un informe de Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
publicado por Animal Político en octubre pasado, ubicaba a la secretaria de Marina como la cuarta dependencia federal con el mayor número de recomendaciones, con un total de 22, de las cuales había cumplido 9 en ese momento. Entre las violaciones a derechos humanos identificadas en las recomendaciones, se encuentran detenciones ilegales, prácticas de tortura y posible uso ilegal de fuerza letal. Más información en el blog delnarco.com.